En los caminos de la vida, cada ser humano atraviesa momentos en los que el miedo parece más grande que los sueños y la duda más fuerte que la voz del corazón. A veces, una herida del pasado, un recuerdo doloroso o una pérdida inesperada pueden hacernos creer que nuestro destino está sellado, que no tenemos el poder de cambiar lo que vendrá. Pero la existencia, siempre misteriosa y generosa, suele enviar señales, encuentros o personas que aparecen justo cuando más lo necesitamos. Este cuento narra uno de esos encuentros, la historia de un anciano cuya sabiduría no provenía de libros, sino de haber observado las raíces de los árboles, el fluir del agua y el silencio de la montaña. Y la historia de un joven que, agobiado por la carga de su propio miedo, buscaba sin saberlo la llave que le permitiera volver a creer en sí mismo. El viejo que mostró que la confianza puede cambiar destinos. No es solo un relato, sino un recordatorio. Un recordatorio de que la confianza no llega desde afuera, ni se recibe como un regalo. Se cultiva, se respira, se vive. Y que cuando un corazón recupera la fe en sí mismo, el destino se abre como un camino nuevo bajo los pies. Este es un cuento para el alma. Había una vez, en un valle rodeado por montañas de cumbres blancas y bosques que susurraban cuando el viento pasaba entre sus hojas, un pequeño pueblo llamado Najar. Allí el tiempo parecía transcurrir con calma, como si cada amanecer se tomara su propio ritmo para despertarse y cada atardecer se detuviera un momento en lo alto de las colinas antes de descender. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Aunque el lugar era bendecido por tierras fértiles y agua limpia que corría directamente desde el deshielo, los corazones de sus habitantes estaban inquietos. Muchos vivían con miedo al futuro, preocupados por lo que aún no había ocurrido. La gente se cuidaba demasiado incluso de sus propios vecinos, creyendo que cualquier tragedia podía llegar en cualquier momento. En ese mismo pueblo vivía un anciano llamado Sillar. Su cabello era tan blanco como las nieves de las montañas, y sus ojos tan profundos que uno podía sentir que guardaban recuerdos de mundos enteros. No tenía familia conocida, ni oficio formal. Se decía que había llegado una noche, una década atrás, caminando descalzo por el sendero del norte, cargando solamente un bastón y una pequeña mochila de tela. Nadie sabía exactamente de dónde venía, pero todos sabían algo importante. Donde él pasaba, la preocupación se disolvía un poco, como si su sola presencia recordara a la gente algo que habían olvidado hacía mucho tiempo. Sillar vivía en una cabaña de madera a las afueras, en un claro donde la luz de la luna siempre parecía brillar más fuerte. Allí lo visitaban personas de todos los rincones del valle para pedir consejo. Algunos llegaban llorando por la pérdida de un ser querido, otros temerosos de tomar una decisión, y otros simplemente hartos de sentirse atrapados en sus propias dudas. Él los recibía en silencio, les preparaba un té de hierbas cálidas y los escuchaba hablar. Luego, con pocas palabras, les devolvía una perspectiva que parecía abrir caminos invisibles. Pero entre todos los habitantes del pueblo, hubo uno cuya vida cambió para siempre gracias al anciano, un joven llamado Amil. Desde niño, Amil había soñado con ser carpintero. Su padre lo había sido, y antes que él, su abuelo. En el centro del pueblo había un taller familiar que llevaba generaciones creando mesas, cunas, puertas finamente talladas y figuras pequeñas que la gente guardaba como talismanes en sus hogares. Pero cuando Amil tenía apenas 10 años, su padre sufrió un accidente. La madera de un viejo roble se quebró inesperadamente bajo el golpe de la sierra y un pedazo voló directo a su pecho. Murió en cuestión de minutos. Desde entonces, el taller permaneció cerrado. La madre de Amil, incapaz de soportar los recuerdos, lo cubrió con telas y dijo que era mejor dejar el pasado donde estaba. El niño creció con ese peso, con el taller dormido, con la sensación de que un destino se había roto antes siquiera de comenzar. A medida que crecía, Amil se volvió inseguro. Deseaba profundamente continuar el oficio de su padre, pero cada vez que intentaba acercarse a la puerta del taller, un nudo le oprimía el estómago. Lo recorría un miedo oscuro, como si al tocar una herramienta fuera a repetir la tragedia, como si la historia ya estuviera escrita y destinada a destruir lo que él más amaba. Así vivió hasta cumplir los 19 años. Una tarde, después de otra jornada sin encontrar valor para entrar al taller, Amil caminó hacia las afueras,
siguiendo el sendero que llevaba a la cabaña del anciano Sillar. No tenía un plan, ni palabras preparadas. Solo sabía que estaba cansado. Cansado de sentir que su vida no le pertenecía. Cuando llegó, el anciano estaba sentado afuera, observando cómo el sol caía detrás de las montañas. «Sabía que vendrías», dijo Sillar sin mirarlo. Amil se detuvo, sorprendido. «¿Cómo, cuando el corazón se cansa de luchar contra sí mismo, comienza a buscar caminos nuevos?», respondió el anciano con suavidad. «Siéntate». El joven se sentó en una piedra cercana. Sillar le sirvió té sin pedir explicación alguna. Amil sostuvo la taza caliente entre las manos, miró el vapor subir hacia el aire frío y por primera vez en años dejó que las palabras salieran sin control. Habló del taller, de la muerte de su padre, de los sueños que lo seguían como sombras, del miedo a tomar una herramienta y sentir que algo terrible ocurriría. Habló durante largo rato y no se dio cuenta de que había llorado hasta que sintió sus mejillas húmedas. El anciano escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Amil terminó, Sillar dijo: «Lo que temes no es el taller, Amil. Lo que temes es tu propio destino». El joven frunció el ceño. «¿Mi destino? ¿Crees que está escrito? ¿Crees que una tragedia definió todo lo que serás? Pero la tragedia solo fue un momento, no una sentencia». Amil bajó la mirada. «No puedo solo. No sé cómo confiar». El anciano sonrió entonces, con una expresión que parecía contener siglos de comprensión. «La confianza no aparece de repente. Se cultiva. Como la madera se trabaja con paciencia». Se inclinó hacia adelante. «Quiero mostrarte algo». Sillar se puso de pie y caminó hacia el interior de su cabaña. Regresó con un pequeño bloque de madera, claro y suave. «Toma», dijo ofreciéndole. Amil dudó. «No es la herramienta lo que hiere», dijo Sillar. «Es el miedo el que mueve la mano sin precisión». Con movimientos lentos, casi ceremoniales, el anciano le mostró cómo sostener el bloque, cómo sostener el cuchillo, cómo respirar antes de cada corte. «Inhala cuando observes. Exhala cuando cortes. La confianza se construye con la respiración». Amil imitó los movimientos. Sus manos temblaron, pero Sillar no juzgó. «No busques crear algo aún», indicó. «Solo siente». Pasaron horas tallando en silencio. La madera dejó caer pequeñas virutas doradas sobre la mesa. Cuando se hizo de noche, Sillar recogió las virutas con cuidado, como si fuesen pétalos. «Ven mañana», sonrió. «Trae tu miedo contigo. Es un buen material para aprender». Durante los días siguientes, Amil volvió a la cabaña del anciano. Tallaron juntos pedazos simples, figuras sin propósito, herramientas básicas. Pero lo importante no era lo que construían. Lo importante era lo que Amil iba descubriendo en sí mismo. Aprendió que su miedo no era una muralla, sino una puerta cerrada que podía abrirse despacio. Aprendió que cada respiración lo conectaba con algo invisible pero real. Aprendió que la memoria del dolor no tenía por qué dictar el camino del futuro. Porque Sillar no le enseñaba solo carpintería, le enseñaba confianza. Y conforme el joven cambiaba, la gente del pueblo comenzó a notarlo. Ya no caminaba con la espalda encorvada ni con la mirada en el suelo. Sus pasos tenían dirección, sus ojos tenían luz. Un día, Amil se detuvo frente al taller de su familia. Su corazón golpeó fuerte, sus manos sudaron. Una vieja sensación amenazó con atraparlo. Pero entonces recordó: inhala cuando observes, exhala cuando actúes. Abrió la puerta. Dentro todo estaba tal como su madre lo había dejado, cubierto de telas, como si cada objeto estuviera esperando, dormido. Amil retiró cada tela lentamente. El olor a madera, a polvo y a recuerdos se mezclaba en el aire. Su corazón latía fuerte, pero no con miedo, sino con vida. Encendió una lámpara y comenzó a limpiar. Ese fue el primer día. Al día siguiente, comenzó a ordenar herramientas. Luego, arregló mesas antiguas y reorganizó estantes. No talló nada aún, solo preparaba el espacio. Lo hacía con respeto, con ternura, como si conversara con su padre sin palabras. Pasaron semanas. A veces la duda regresaba. A veces sentía que sus manos no eran suficientes. Y cada vez volvía a Sillar. El anciano nunca le daba soluciones directas. Solo lo escuchaba. Le preparaba té
y hacía preguntas. ¿Qué sientes ahora? ¿Qué historia estás contándote a ti mismo? ¿Qué pasaría si confiaras un poco más? Y Amil encontraba la respuesta dentro de él, hasta que un día se sintió listo para crear su primera pieza. Quería empezar con algo pequeño, algo que simbolizara el inicio de su propio camino. Decidió tallar un pequeño colibrí, un ave que siempre lo había fascinado por su capacidad de moverse con rapidez y ligereza, como si estuviera hecha más de luz que de carne. El primer corte fue inseguro, el segundo, más firme, el tercero, claro. Cuando terminó, el colibrí parecía estar a punto de levantar vuelo. Amil lo sostuvo entre sus manos y sintió algo cambiar dentro de él. No fue una gran revelación, ni una explosión de alegría. Fue algo más profundo, una calma que se asentaba en el pecho, como si un nudo antiguo se hubiera deshecho por fin. Llevó la figura a la casa de sillar para mostrársela, pero cuando llegó, la cabaña estaba vacía, la puerta entreabierta, el fuego apagado, el aire quieto. Amil lo llamó varias veces, pero no hubo respuesta. Durante horas buscó por el bosque cercano, por el claro, e incluso por el sendero del norte. Preguntó en el pueblo, pero nadie lo había visto. El anciano había desaparecido. Solo entonces, Amil encontró una nota, colocada sobre la mesa de madera donde tantas veces habían trabajado juntos. El papel parecía haber estado allí desde hacía solo un instante. Decía: la confianza no se aprende de quien la muestra, sino de quien la elige. Ya sabes caminar. Sigue. Nos veremos cuando tus pasos te lleven a donde yo voy. Amil sintió lágrimas rodar por sus mejillas, no de tristeza, sino de gratitud. Con la figura del colibrí aún en la mano, regresó al pueblo. Los meses siguientes fueron distintos. El taller volvió a abrir. La gente comenzó a acudir, no solo para encargar muebles, sino para observar el espacio, para escuchar la paciencia con la que Amil trabajaba, para sentir algo que no sabían nombrar. Pronto se corrió la voz de que ese taller no solo restauraba madera, restauraba corazones cansados. Y así, poco a poco, el pueblo cambió también. La desconfianza se fue soltando. Los vecinos comenzaron a ayudarse otra vez. Los caminos se llenaron de risas, de saludos, de manos compartidas. El valle ya no parecía un lugar de temores, sino uno de encuentros. Todo porque un joven aprendió a confiar en sí mismo. Todo porque un anciano le mostró que la confianza no es una condición del destino, sino la llave que lo transforma. Años después, Amil se convirtió en maestro. Un día, una niña llegó a su taller con lágrimas en los ojos, diciendo que había perdido algo importante y que no sabía cómo seguir. Amil le preparó té, la escuchó, le dio un pedazo de madera y un cuchillo pequeño. No busques crear nada aún, le dijo, solo respira. La niña lo miró sorprendida, pero obedeció, y fue entonces, al ver sus manos temblar y su mirada llena de incertidumbre, que él lo comprendió. Sillar no lo había abandonado, solo había continuado su camino, porque la confianza no se transmite con palabras, se transmite con presencia. Y cada vez que Amil enseñaba a otro, el anciano estaba allí, en el movimiento de sus manos, en el ritmo de su respiración, en la luz tranquila de sus ojos. Con el tiempo, la historia del viejo que enseñaba confianza se convirtió en una leyenda contada junto al fuego en las noches frías del valle. Pero para Amil, esa historia nunca fue leyenda. Fue el latido que marcó el inicio de su destino. Y aún hoy, cuando el viento pasa entre los árboles y el sol se esconde detrás de las montañas, algunos dicen que puede verse la silueta de un anciano caminando con paso ligero, llevando un bastón y una pequeña mochila de tela, buscando al próximo corazón que necesite recordar lo que nunca debió olvidar. Que la confianza no es una promesa del mundo, es un acto del alma, y que cuando un ser humano elige confiar, incluso aunque tenga miedo, los destinos cambian. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna parte de ella resonó contigo o te recordó algo que habías olvidado, regálale un me gusta a este video para ayudar a que más personas puedan escucharla. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque cada semana compartimos relatos y mensajes para el alma, historias que ayudan a sanar, a recordar y a despertar. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte del cuento te habló directamente a ti? Te leo con el corazón abierto.
Gracias por estar aquí. Nos encontramos en el próximo viaje.